El tema de la dilatación de las sustancias o materiales y de todo elemento está directamente relacionado con la temperatura. Vamos a hacer una pequeña demostración de esto con un gas. Pensemos que estas esferas que giran aquí son moléculas de un gas o átomos. Estando en su interior, tienen una cierta temperatura, 300 Kelvin, y una cierta presión, a un volumen constante. Si le añadimos calor, las moléculas adquieren más energía cinética, con lo que aumenta la temperatura. Si le añadimos frío, la energía cinética de las moléculas desciende y también desciende la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, las sustancias adquieren más energía cinética y cuando disminuye la temperatura, la energía cinética disminuye. Dilatación térmica. Una sustancia que absorbe calor aumenta su volumen. Este fenómeno se denomina dilatación térmica y depende de las dimensiones iniciales del cuerpo, de la naturaleza de la sustancia, es decir, de qué tipo de elemento estamos hablando, cobre, bronce u otro, y del cambio de temperatura que experimenta, la diferencia de temperatura, delta T. Uno de los efectos más comunes de la variación de la temperatura de un cuerpo o de una sustancia es el cambio de su volumen. Se denomina dilatación térmica, cuando una sustancia o cuerpo aumenta su volumen al elevar su temperatura debido a la absorción de calor. ¿Qué ocurrirá si el cuerpo o la sustancia pierde calor? A la inversa de lo que sucede cuando un cuerpo absorbe calor. Al disminuir su temperatura se contrae, excepto el agua. Cuando una sustancia o un cuerpo eleva su temperatura, las moléculas que la forman aumentan su movimiento, energía cinética, separándose cada vez más entre sí. Esto causa el incremento de volumen o dilatación térmica. En el caso contrario, al disminuir la temperatura, las moléculas se juntan y se reduce el volumen del cuerpo o de la sustancia. A esta reducción de volumen producida por una disminución de la temperatura se le conoce como contracción. Dilatación lineal. Se denomina dilatación lineal de un cuerpo al aumento en su longitud. Por ejemplo, una barra metálica que se dilata en todas sus dimensiones, mayormente lo hace en su longitud. La variación de la longitud está directamente relacionada con el tipo de material
y es proporcional a la longitud inicial y a la variación de temperatura. Dilatación superficial. Se denomina dilatación superficial de un cuerpo al aumento de su área. Por ejemplo, una lámina de cobre que se dilata en todas sus dimensiones, mayormente lo hace en su área. La variación del área está directamente relacionada con el tipo de material y es proporcional al área inicial y a la variación de temperatura que experimente. Dilatación volumétrica. Se denomina dilatación volumétrica de un cuerpo al aumento de su volumen. La variación del volumen está directamente relacionada con el tipo de material y es proporcional a su volumen inicial y a la variación de la temperatura que experimente. Tenemos dilatación lineal, superficial, correspondiente al área y al volumen. La dilatación lineal. La variación del largo, delta L, es la variación del largo. Es decir, esto pequeño que aumenta. Es igual al largo inicial por alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal, que cada elemento tiene uno diferente, porque no todos los elementos se expanden de igual manera al adquirir la misma temperatura. Y el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Como delta L, variación del largo, es igual al largo final menos largo inicial, queda lo siguiente. La dilatación superficial, el área. Cuando un objeto se calienta, aumenta el área. Esta variación del área, el aumento que se produjo, es igual al área inicial por B por beta por delta T. Beta es el coeficiente de dilatación superficial, que corresponde a 2 alfa. Y la dilatación volumétrica es el cambio de volumen que experimenta el cuerpo al calentarse. Entonces, la variación de volumen es igual al volumen inicial por gamma, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, por delta T. En el caso de gases y líquidos, tenemos el gamma directamente. No es necesario usar 3 alfa, pero en el caso de materiales sólidos, se usa 3 alfa igual gamma. Esto se va a entender mejor con un nuevo ejercicio. Antes de continuar, observaremos los coeficientes de dilatación lineal, alfa, y los coeficientes de expansión volumétrica. Fíjense que todos los coeficientes de expansión volumétrica corresponden a líquidos y gases. El mercurio es un metal líquido. Y el coeficiente de expansión lineal alfa corresponde a materiales sólidos, como aluminio, bronce
latón, cobre, etc. Cada material tiene distintos coeficientes de expansión. Por lo tanto, si dos materiales distintos como aluminio y cobre se calientan a la misma temperatura y son del mismo largo original, el largo final de ambos será distinto, porque depende de los coeficientes de expansión de cada uno. Ahora, ¿cuál se expandirá más? Solamente hay que dar cuenta de cuál tiene mayor coeficiente de expansión, el aluminio. Por lo tanto, el aluminio se expande más al adquirir la misma temperatura que el cobre. Tenemos cobre y aluminio, dos barras de cierto largo, ambas del mismo largo. Las sometemos a calor, al mismo calor ambas. Recordemos los coeficientes de expansión. ¿Cuál se dilatará más? Ya lo pregunté antes. El aluminio. El largo original es lo amarillo. Igual, y para el aluminio el largo original es esto gris. La variación del largo, delta L, es lo verde. Igual para el aluminio. El delta L para el aluminio es lo azul. Y el largo final sería la suma de los dos. Es decir, largo inicial más delta L. Para el aluminio lo mismo. El largo final va a ser igual al largo inicial más delta L. Una viga de hormigón del tipo que le afecta menos el calor tiene una longitud de 12 metros a menos 5 grados Celsius en un día de invierno. ¿Cuánto medirá en un día de verano a 35 grados Celsius? El coeficiente del hormigón, el coeficiente lineal del hormigón es de 11 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius a la menos 1. Por lo tanto, recordemos las relaciones que tenemos. Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Si es necesario, tengamos esto en cuenta: que 2 alfa es igual a beta y 3 alfa es igual a gamma. Beta es del caso que fuera superficial y gamma en el caso que fuera volumétrico. Pero fíjense, estamos hablando de longitud, largo. Por lo tanto, la relación que usaremos es de dilatación lineal. Tenemos un largo original de 12 metros y lo que vamos a calcular con el delta L es esto verde. Delta L, la variación del largo, el aumento del largo, es igual al largo inicial por alfa.
Alfa es el coeficiente de dilatación lineal según el tipo de material que estamos trabajando. Y delta T es el cambio o variación de temperatura. Delta T, recordemos que es TF, temperatura final, menos T sub O, temperatura inicial u original. Por lo tanto, delta T es igual a 35 menos 5. 35 menos 5 nos da 35 más 5. Por lo tanto, el delta T es 40 grados Celsius. La variación del largo, el aumento del largo, es igual al largo inicial por alfa por 40, que es el delta T que calculamos anteriormente. La variación del largo es igual al largo inicial por 11 por 10 elevado a menos 6, que es el coeficiente de expansión lineal del hormigón, por 40. Entonces, el cambio de la longitud, la variación del largo, recordemos que eso pequeño, lo que está de verde, es igual a 12, que es el largo inicial, por 11 por 10 a la menos 6, que es el alfa del hormigón, coeficiente de expansión lineal, por 40. Lo que nos da que la expansión del largo fue 5280 por 10 a la menos 6 metros. Esto es igual a 5,28 por 10 a la menos 3 metros. Pero nos piden el largo final. ¿Cuánto medirá en un día de verano a 35 grados Celsius? Recordemos que delta L es igual al largo final menos largo inicial. Delta L, largo final menos largo inicial. Largo final entonces es igual al largo inicial más delta L. Largo total de esto va a ser igual al largo inicial, lo amarillo, más el delta L que calculamos acá anteriormente. Por lo tanto, largo final es igual al largo inicial más 5,28 por 10 a la menos 3. Y largo final es igual a 12,00528 metros. Lo que se dilató es imperceptible para los ojos. Un barco lleva una carga de gasolina de 200 millones de litros. ¿Qué ocurrirá si durante la travesía la temperatura aumenta 4 grados Celsius? ¿En cuántos litros aumenta el volumen de gasolina? Vean los datos. Primero los hablan de gasolina. Hay que ver el coeficiente de expansión. ¿Pero de qué coeficiente de expansión están hablando? Gasolina es un líquido. Coeficiente de expansión volumétrica. 9,6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Coeficiente de expansión volumétrica. Delta V es igual a V sub 0 por gamma por delta T. Delta V es la variación de volumen. En cuanto el volumen varió, cuánto aumentó. V sub 0 es el volumen inicial, 200 millones de litros. Gamma, el coeficiente de expansión volumétrica. Y delta T, el
cambio de temperatura. ¿Cuánto varió la temperatura? ¿En cuánto aumentó? Veámoslo en este dibujo. El volumen inicial es este cuadrito, el más pequeño. La variación de volumen es lo que aumentó. Y el volumen final sería la suma de ambos. Delta T es entregado directamente como 4 grados Celsius. No nos entregan temperatura inicial ni tampoco la final. Sigamos. Delta B es igual a 200 millones de litros por gamma por delta T. Los 200 millones de litros se pueden escribir como potencia de 10. 2 por 10 elevado a 8 litros. Delta T recordemos que es 4 grados Celsius. La variación de volumen. ¿En cuántos litros o en cuánto el volumen varió con esa temperatura? Es de 768.000 litros. Por lo tanto, cuando transportan gasolina u otro combustible de cualquier líquido en larga distancia, hay que preocuparse por la expansión volumétrica. Porque si esta temperatura aumenta mucho, puede que la gasolina incremente mucho su volumen y el contenedor no sea suficiente, con lo que puede rebalsarse o reventar. Si en algún caso nos pidieran el volumen final, solamente es necesario sumar el volumen inicial, 200 millones de litros, más la variación de volumen, lo incremento. Y tendríamos el volumen final. Pasemos a otro ejercicio. No se conoce el metal. Esto nos da un indicio de que ya no conocemos el coeficiente de expansión del que trata. Pero nos dicen que este es calentado de 20 grados a 120 grados Celsius. Hay una temperatura inicial y una temperatura final. Por lo tanto, obtenemos ya el delta T, que corresponde a 100 grados Celsius. En un principio tenía un área superficial de 1 metro cuadrado. Área inicial, 1 metro cuadrado. Luego de ser calentado, la variación del área, es decir, en cuanto aumentó el área, fue de 0,0052 metros cuadrados. Un número muy pequeño, tal vez imperceptible a la vista, pero que sí es importante cuando se trata de construcciones. Ahora nos preguntan de qué material se trata. El material, recuerden que está relacionado con el coeficiente de expansión. En este caso, ¿será una expansión lineal, superficial o volumétrica? Recuerden que lineal está relacionado con el largo, la variación de largo, de la longitud. Y superficial con el área. Y volumétrica, claro,
volumen. Recuerden que el largo se mide en metros, centímetros, milímetros, kilómetros. El área o la superficie se mide en centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Y la dilatación volumétrica, el volumen, es cuando hablamos de centímetros cúbicos, litros, metros cúbicos. Eso es volumen. El volumen deben relacionarlo con los líquidos que hay en las bebidas generalmente. Por lo tanto, este ejercicio habla sobre área. Dilatación superficial. Nos dan el área inicial, la variación del área también. Variación del área inicial, 1 metro cuadrado. Beta no lo conocemos, delta T sí. Por lo tanto hay que calcular el beta. Recuerden que beta es igual a 2 alfa. Área inicial en este dibujo sería hasta donde está la línea segmentada. S, superficie. La variación del área es lo que sigue. Y el área final es la suma de ambos. Delta T, 100 grados Celsius. Se puede ocupar directamente reemplazando en esta fórmula beta por 2 alfa y obtener alfa directamente. Pero lo vamos a hacer con un paso más. Por lo tanto vamos a calcular beta de la siguiente forma. Reemplazamos los datos. Área, variación del área 0,052. Área inicial 1 metro, delta T 100. El 100 está multiplicando, pasa dividiendo. El 1 está multiplicando, pasa dividiendo. Pero 1 por 100 es 100 y no influye mucho o nada. Entonces beta es 0,0052 dividido 100, que nos da 5,2 por 10 a la menos 5. Pero sabemos que 2 alfa es igual a beta. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Recuerden al escribir este número en la calculadora, hacerlo con paréntesis cuando van a dividir inmediatamente. 5,2 por 10 elevado a menos 5 dividido 2 nos da 2,6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, lo que es equivalente a 26 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Yo lo dejo en 10 a la menos 6 porque yo sé que todos los coeficientes de expansión lineal están con esta potencia. Eso me permite encontrarlo más fácilmente. Veamos la lista de coeficientes de expansión. Al final, 26 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 corresponde al material llamado zinc. Por lo tanto, este alfa corresponde al zinc. El procedimiento para hacer todo el ejercicio es el mismo. Solo cambia las unidades de medida
que alguno es el largo, el área o el volumen. Y el coeficiente, alfa, beta, gamma. Pero estos coeficientes tienen algo de relación. Beta es 2 veces alfa y gamma es 3 veces alfa. Repasando, el primer ejercicio era de una viga de hormigón del tipo que le afecta menos el calor. Tiene una longitud de 12 metros a menos 5 grados Celsius en un día de invierno. ¿Cuánto medirá en un día de verano a 35 grados Celsius? Y nos entregan que el alfa del hormigón es de 14 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Tengan en cuenta que nos hablan de longitud. Por lo tanto es dilatación lineal. Longitud del largo, algo lineal. Y nos preguntan cuál es el largo final. Largo final menos largo inicial es igual a delta L. El largo inicial es este. En el dibujo se observa largo inicial. Luego, al ser calentado, el material se dilata. El largo aumenta. Ese aumento, que es imperceptible a los ojos, en muchos casos imperceptible a los ojos, es el delta L. La variación del largo, el aumento del largo, es eso pequeño. Ahora el largo final, que es todo esto, va a ser igual al largo inicial más el delta L. Estas fórmulas están muy relacionadas con el álgebra, ecuaciones, despejar ecuaciones, incógnitas. Delta T es TF, temperatura final, menos temperatura inicial. La temperatura final es 35, la temperatura inicial es menos 5. Entonces, imaginémonos la escala de los números. Del menos 5 hasta el 35, ¿cuántos números hay? 40. Esa es la variación. El segundo ejercicio. Un barco lleva una carga de gasolina de 200 millones de litros. ¿Qué ocurrirá si durante la travesía la temperatura aumenta en 4 grados Celsius? Sabemos de antemano con el tema de la dilatación que al aumentar la temperatura, los objetos, los líquidos, las sustancias se dilatan. Por lo tanto, aumenta su volumen. Ahora, ¿en cuánto aumenta su volumen? Eso es lo que se calculan con estas fórmulas. A veces la pregunta no nos entregan directamente el dato del coeficiente de expansión lineal o volumétrica de un objeto. Y para ello es necesario revisarlo en una tabla. En este caso, el de la gasolina, el coeficiente de expansión volumétrica, porque el volumen, cuando hablamos de un líquido, de un gas, estamos hablando de volumen. Los líquidos y los gases tienen un coeficiente de expansión volumétrica asociada a ello. Cuando hablamos del volumen de un cubo de un metal o una esfera hecha de cierto material de metal, ahí se relaciona el gamma con el 3 alfa.
Porque si fuera un cubo de cobre, hay que recordar el alfa del cobre y multiplicarlo por 3. Y usar la fórmula de dilatación volumétrica. Variación de volumen es lo que nos piden. ¿Cuánto aumentó el volumen? Tenemos el volumen inicial, 200 millones de litros. El gamma, correspondiente al coeficiente de expansión volumétrica de la gasolina. Y el delta T, la variación de temperatura que nos entregan directamente de 4 grados Celsius, el aumento de temperatura. Si es necesaria la volumen final, recuerden que delta V es igual a volumen final menos volumen inicial y despejan delta V, que es volumen final. Próximo ejercicio. Este ejercicio era más complejo, recuerden. Tenía un grado más de dificultad. Pero solo en temas de entenderlo, comprenderlo y de despejar. Lo importante es saber qué significa cada una de las palabras que hay en la ecuación, de las letras. Delta V en el caso de volumen, delta L de lineal y delta A en el caso de área. En el tercer ejercicio se dice, no se conoce el metal, es decir, no conocemos el coeficiente de expansión. Pero este es calentado de 20 a 120 grados Celsius. Ya no tenemos temperatura inicial y temperatura final, con lo que podemos obtener el delta T. En un principio tenía un área superficial de 1 metro cuadrado. Luego de ser calentado, la variación del área fue de 0,00312 metros cuadrados. Tenemos el área inicial, 1 metro cuadrado, la variación del área. Ahora nos preguntan de qué material se trata. Recordemos que B, beta, es igual a 2 alfa. Podemos escribir 2 alfa sobre beta y sacar directamente alfa, o podemos hacer un paso intermedio como lo hicimos en el ejercicio anterior. En este caso, mirando el dibujo, nos entregan el área inicial, 1 metro cuadrado. Hasta donde está la línea segmentada es 1 metro cuadrado. Y nos entregan el delta V, que sería después del área segmentada. Esto pequeño es el delta V, 0,00312 metros cuadrados. Y nos preguntan el alfa. El alfa está relacionado con el tipo de material. Si conocemos el alfa y tenemos una lista de donde están detallados los distintos coeficientes de expansión lineal y o volumétrica, podemos ver de qué material se trata.